esta sesión iniciamos una serie de charlas que nos tomará todo el resto de este mes de abril y algunos días del mes de mayo, en donde estaremos hablando acerca de cuáles son los principios bíblicos para enfrentar, para afrontar, para salir avante ante las crisis, ante las situaciones como las que estamos viviendo, que no solamente pasan por el asunto de la cuestión sanitaria, sino que después migran a otros aspectos como el evidentemente económico, pero pasando también por asuntos familiares, por ejemplo. Es interesante saber algo que está pasando en China. Tras la fuerte cuarentena que se vivió hace no mucho allá, se ha desatado una ola de divorcios, así como ustedes lo están escuchando. La gente se está divorciando tras haber convivido de una forma atípica en las pasadas semanas. Este esfuerzo en este momento, yo estoy conectado aquí en México, y aquí en mi país se ha desatado una ola de violencia intrafamiliar. Esta es una situación muy lamentable, muy penosa. Qué bueno que estamos acá conectados. Bueno, esta, decíamos, es la primera de 10 sesiones. La idea es que estemos utilizando en todas la misma conexión y normalmente hay dudas, hay situaciones tecnológicas que nos pueden impedir estar conectados de forma oportuna. Ya estamos una buena cantidad, ya más de 43 equipos conectados, perdón, 53. Esa es una enorme alegría. Quiero pedirle al doctor Enrique Cepeda que abra su micrófono, que nos externe un saludo. Voy a aprovechar para mandar ahorita unos mensajes a personas que literalmente en este momento están desbordando mi WhatsApp, preguntándome que cuál es el enlace. Entonces, permítanme un segundo, los dejo con el doctor Enrique y entonces les mando yo el enlace a unas personas que se van a conectar con nosotros en un momento. De veras que sí, es con una alegría especial que nos estamos comunicando con todos ustedes y traer asuntos que nos van a ayudar, temas que nos van a ayudar a enfrentar esta situación que pues nunca jamás se había vivido y menos mundial. Quizás localmente hemos tenido algunas enfermedades y algunas situaciones como la que estamos viendo, pero ahora no es nada más uno, es la ciudad, es el estado, es el país. Y no solo es el país, son los países del mundo los que estamos pasando por esta situación atípica, como decía Edgar. Y yo le doy gracias a Dios porque podemos, a través de este medio tecnológico, que es un milagro de veras, que nos podamos conectar desde el norte de Estados Unidos hasta la Patagonia y aún en Europa. Tenemos ya varios de Europa que se han conectado y damos gracias a Dios por ello. Pero preparémonos, estemos con una mente abierta, con un corazón dispuesto a escuchar, unos oídos a escuchar lo que vamos a tratar de presentar este día. Y va a haber algunas cosas reales que ahorita en estos momentos vamos a ver el PowerPoint y Edgar nos va a estar guiando y yo le voy a estar ayudando, compartiendo algunos ejemplos y algunos pasajes bíblicos que van a ser propicios y para el PowerPoint que nos vamos a estar viendo. Así es, y eso es un enorme privilegio. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para estar coordinados, como verán, yo estoy conectado con dos diferentes equipos. En uno tengo la presentación, otro lo tengo simplemente para la cuestión de la imagen. En donde tengo la presentación, ahorita abrí la cámara, la voy a cerrar. Pero para estar interactuando, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les vamos a mantener con los micrófonos apagados. Esto nos permite tener más orden, más control. Pero esto no quiere decir que ustedes no puedan interactuar. Lo vamos a hacer a través del chat. Para que ustedes lo hagan, simplemente van a la función que dice chat. En la parte baja de la pantalla van a encontrar el micrófono que les permite abrirlo para que puedan ser escuchados. Van a encontrar la cámara que les permite abrirla si es que desean verse. Y esta es una situación opcional. Mucha gente me pregunta, ¿debo de tener la cámara abierta o cerrada? Como tú quieras. Es una decisión personal. Yo conozco personas que me hablan y me dicen, Edgar, por favor, diles que abran la cámara. Y otros dicen, oye, Edgar, tengo gente que me llama y dice, pídeles que cierren la cámara, no quiero ver a nadie. Bueno, si no quieres ver a nadie, voltea el teléfono y escucha nada más.
hay para todos los gustos, esa es la realidad. Si quieres tener la cámara prendida, adelante. Pero si vas a ir al baño, apagas la cámara y lo pones en mute. Habrán visto en estos días una escena terrible. Alguien está en una junta de trabajo en el Zoom y se va al baño y ¡zoom! Ahí lo que me llama la atención es quién sería el compañero que publicó eso, ¿no? El asunto es que, bueno, vamos a tener ese tipo de cuidados. Pero el asunto también es que si tú quieres participar, lo puedes hacer a través del chat. Y entonces, en el chat hay forma de que podamos estarnos escribiendo. Pueden mandarle un mensaje directamente a alguien, pero en este caso vamos a hacerlo a todos o everyone. Y entonces, si ustedes quieren hacer una pregunta o quieren hacer un comentario, escríbanlo en cualquier momento. Al final vamos a tomar un tiempo para leer sus preguntas o leer sus comentarios. Entonces, tomen por favor ese tiempo. Y entonces, bueno, sin más, arrancamos. Bienvenidos todos, que Dios les bendiga. Es un placer para mí el poder estar dirigiendo esta, que es la primera, digo, de 10 sesiones del seminario Navegar sin naufragar. Yo soy Edgar Medina. Soy el director en México del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos y tengo el privilegio de colaborar con el doctor Enrique Cepeda en varios proyectos, no solamente en el CBMC, que es el comité que he mencionado, sino también en la Mid American Christian University, donde él es director de la Facultad de Estudios Internacionales. La Mid American Christian University, junto con el CBMC, que es el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos, estamos lanzando este esfuerzo a todo el mundo de habla hispana. 10 sesiones en donde pensamos estar vertiendo principios bíblicos, estrictamente bíblicos, para atender situaciones como las que actualmente estamos viviendo. En esta sesión hablaremos de principios bíblicos para atender las crisis económicas. Y vamos a comenzar hablando acerca de eso. Apago ya esta cámara, me quedo nada más con la otra, pero lanzo la imagen. En pantalla les va a aparecer pronto ya la presentación. Ahí está, navegar sin naufragar, perspectiva bíblica ante el escenario de crisis global. Esta sesión 1, decía, tendremos la oportunidad el doctor Enrique y yo de estar charlando sobre principios bíblicos para enfrentar las crisis económicas. Quiero llamar su atención sobre un asunto. Esta, que es la primera de 10 sesiones, va a representar la posibilidad de que ustedes obtengan una constancia si asisten a 8 o más sesiones. 8, 9 o 10 sesiones los van a hacer acreedores de una constancia de participación por parte de la Mid America Christian University. De tal forma para que lo consideren. Fue por eso que abrimos 10 diferentes formas de inscribirse. ¿Sí? Una inscripción para cada una de las sesiones. Sin embargo, estamos optando por dejar un solo registro, es decir, los que ya están registrados para esta ya no van a tener la necesidad de registrarse en el resto, pero los que estén ingresando o agregándose a partir de la siguiente semana, pues ellos se registrarán en su momento. Entonces, los que están ya en este momento registrados y están en este momento conectados, les aclaro, ya no es necesario que pasen a registrarse a las demás sesiones. Si ya lo hicieron, no está de más, qué bueno. Vean lo que nos dice Pilar Jerico. Ella escribe y publica materiales acerca de varios temas de psicología. Ha versado mucho ella sobre el tema del miedo y nos ha presentado esto que publica el periódico El País en España, que es básicamente un recorrido emocional de lo que ha representado esta pandemia. Ella dice cómo comenzó todo. Comenzamos en un punto determinado con una llamada. Se nos avisó, se nos dijo, hay un nuevo virus en China. Muchos, a partir de ahí, comenzaron a vivir algo que se llama la negación. No, bueno, ese es un asunto de los chinos, eso está muy lejos, eso no va a ocurrir aquí. Pero pronto comenzaron las cuestiones a cambiar
y el mal comenzó a acercarse a diferentes naciones, a diferentes países. Vino entonces la rabia. ¿Por qué no se están tomando medidas? ¿Por qué el gobierno es muy lento? ¿Por qué no está haciendo lo que debe? Después se migró a otro estadio emocional y este fue el del miedo. ¿Qué nos va a pasar? Ya tengo personas cerca de mí con la enfermedad. ¿Y qué pasa si yo me enfermo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi empleo? Después de esto viene la parte baja de la curva. Digamos, tocamos fondo y viene la aceptación, por no decir la resignación. El valle de sombra de muerte. Estoy triste, me siento vulnerable. Y una vez que hemos llegado a tocar fondo, nos dice Pilar Jerico, que acá la pongo en pantalla, tenemos una gran oportunidad. Y esta es la oportunidad de comenzar de nuevo. Generar nuevos hábitos, generar una nueva confianza. Me cuido y cuido a otros, me protejo y protejo a otros. Veo la oportunidad para aprender, para, digamos, renovarme, para reinventarme. Ayudo a otros, me apoyo con el sentido del humor, confío en que esto de alguna forma me está enseñando. Pero finalmente, cuando salimos de esta hecatombe, cuando salimos de este valle, llegamos a un punto muy interesante. Esto pasa, ha quedado atrás, pero el asunto es que nos ha hecho más grandes y nos ha hecho más fuertes. No nos llevó al punto inicial, nos ha llevado a un punto más alto, nos ha llevado a un punto más grande. Y esto es algo muy interesante con lo que podemos nosotros comenzar a trabajar. Tener una fotografía, no de lo que nosotros quisiésemos que pasara, sino de lo que Dios ha prometido. Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos tener completa certidumbre en este momento, a pesar de que no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, que pase lo que pase, esto nos va a hacer más grandes y nos va a hacer más fuertes. No nos va a llevar al punto inicial, jamás llegaremos, jamás regresaremos, pero iremos a otro estadio en donde estaremos en un lugar más alto. Vean cómo termina, cómo pone ella en su gráfico un punto más alto, más elevado. Y esto es parte de lo que vamos a ir aprendiendo, vamos a ir hablando. Ella habla acerca del miedo. El miedo es, sin lugar a dudas, terrible. Y hay muchos tipos de miedo. El centro es el cambio. Le tenemos un pavor al cambio, miedo al cambio, por ejemplo, de una función o al cambio de una ubicación, de una localización. Pero pasamos, por ejemplo, por diferentes miedos. El miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a perder el poder, pero que hay acerca de uno de los miedos más básicos, y es el miedo a no sobrevivir, a perder el tapete, a perder lo más básico, a perder lo más fundamental. Ese es uno de los miedos más rudos, que sacuden nuestras vidas y que nos llevan a un escenario en el que nos sentimos brutalmente incómodos. En estos días, muchos han recordado diferentes sucesos históricos, diferentes parábolas, han hecho de esta situación memes, pero una que me ha parecido digna de destacarse. Por cierto, me la envió el ingeniero Pepe Castillo, que está ahorita conectado con nosotros y que es el director latinoamericano, perdón, el director del CBMC Metropolitano en la ciudad de Monterrey. Él nos manda en alguna ocasión vía WhatsApp esta fábula que me parece de verdad digna de destacarse. La fábula del labriego, es decir, el labrador y la peste. Se encuentra el labriego con la peste y le pregunta, peste, ¿a dónde vas? A lo que la peste contesta, voy para Bagdad a matar a 500 personas. Días después, vuelven a encontrarse y el labriego dice a la peste, mentiroso, dijiste que ibas a Bagdad a matar a 500 personas y mataste a 5,000. Y la peste responde, efectivamente, yo maté a 500 personas, los demás se murieron de miedo. Bueno, sin lugar a dudas vivimos una situación ruda,
y grave, pero el miedo es algo que cuando se lo adicionamos puede convertir esto en una tragedia ya no solamente colectiva, sino personal. Vivimos en un oleaje constante de miedo. Es importante que sepamos que el miedo vende, que el morbo vende y que sin importar si esta situación, así como la comunican los medios de comunicación, es absolutamente real o la están minimizando o la están maximizando, si nosotros le agregamos a la ecuación miedo, nos vamos a ver en una terrible situación. Quiero ponerles esta imagen. Yo no sé si esta imagen se tomó en fechas recientes con motivo de esta pandemia, porque ha habido muchas. Esta, sin lugar a dudas, es una de las más críticas que nos ha tocado vivir a nosotros, posiblemente la más, pero no es la primera en la historia, y yo creo que no será la última, a menos de que Cristo venga pronto. Pero esto deja ver en gran medida otra pandemia que tenemos, la de la desinformación. Vemos una persona que está ante los medios, ante la cámara, que está mostrando el rostro totalmente cubierto, mientras que el camarógrafo, el que lo está tomando, en medio de aparentemente la misma situación de vulnerabilidad, él no tiene ninguna protección. Es evidente que se está vendiendo el miedo, porque el miedo vende. Muchos de los que estamos ahorita conectados pudiéramos estar sucumbiendo también ante esa amenaza, la amenaza del temor, y decir, tengo miedo. Tengo miedo, por ejemplo, de perder mi empleo. El día de ayer alguien me contactaba y me decía, Edgar, esas charlas que van a dar son exclusivamente para profesionales y para empresarios, que hay acerca de un empleado común. Estas charlas son para todos. Los principios bíblicos son universales y vamos a encontrar aquí algunos elementos que nos van a ayudar, seamos nosotros empresarios, seamos nosotros emprendedores, seamos nosotros empleados de cualquier rango. Estos principios aplican a todos. Alguien puede decir, tengo miedo de perder mi empleo. Tengo miedo. Vean lo que dice la Escritura ya en Primera de Reyes, capítulo número 17. En el versículo 3 y 4 dice, vete al oriente y escóndete junto al río Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Bueno, estas son palabras que Dios le está dando a su profeta, al profeta Elías. Y vean lo que le está diciendo. Le está diciendo algo que sería brutalmente descabellado. Le está pidiendo que vaya a un río y ahí van a llegar unos cuervos y lo van a alimentar. Eso por lo menos no es el empleo, digamos, más tradicional del mundo. Sin embargo, este hombre lo hizo. Escuchó la voz de Dios y él fue al río Querit y comenzó a recibir a los cuervos. Los cuervos llegaban y los cuervos lo alimentaban. Y eso pasó por mucho tiempo hasta que, atención con esto, un día los cuervos dejaron de venir y el río se secó. En ese momento lo que hizo el profeta fue clamar a Dios y Dios le habla una vez más y le dice, muévete de ahí, vete de ahí y ve a Sarepta. Ahí vas a encontrar una viuda y ella te va a alimentar. ¿Y qué hizo este hombre? Este hombre se fue. Se fue del lugar que había sido, en donde había tenido la provisión. Se fue del lugar en donde había tenido la abundancia. Se fue del lugar donde había tenido las necesidades fisiológicas resueltas. Se fue de ahí. Muchas veces vamos a perder la fuente de ingresos. No pasa nada. Dios es nuestro verdadero proveedor y Dios utiliza estos medios, nuestro trabajo, para proveernos de las necesidades más fundamentales, pero Dios no se limita nada más a ellos. Dios nos ha provisto con y sin trabajo, porque esa es la promesa que Él nos da. Cuando estamos ante una situación en donde vemos que el río se ha secado, la fuente ya no da más, es momento de reinventarnos y de redireccionarnos. ¿Qué hizo el profeta? Escuchó a Dios. No es que él se movió porque quiso, no él dijo, no, ya aquí ya no hay río,
me voy a ver a dónde. O no dijo, no, aquí yo hasta que el río vuelva a dar, porque aquí ya me dio, me va a volver a dar. No, él fue atento a lo que le dijo el Espíritu. Dios habla con él y le dice, tu tiempo terminó aquí, vas a buscar en otro lado. Muchos que están o estarán perdiendo el empleo en estos días, es el tiempo de escuchar a Dios. Sí, quizá haya algo de miedo, quizá haya algo de desesperación, pero Dios sabe todo. Dios ve lo que nosotros no vemos. Entonces, Dios, se secó el río, dime en dónde está el siguiente movimiento, a dónde es la siguiente jugada, a dónde debo de moverme, cómo debo de reinventarme, cómo debo de direccionarme. Doctor Enrique, adelante. Hay una promesa muy hermosa en el Salmo 37, donde dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Una de las cosas que debemos estar conscientes es que Dios es nuestro proveedor. Él, la oración del Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día. No dice el pan nuestro de mi jubilación, dámelo hoy. No, está diciendo el pan nuestro de cada día, un día a la vez. Y Dios nos va a sostener cada día. Pero lo que tú acabas de decir, el miedo nos paraliza. El miedo no nos deja pensar, no nos deja avanzar. Y ahora, ¿qué va a pasar? Y escuchar, muy importante lo que acabas de decir, escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es el siguiente paso que debo dar? Siempre hay una puerta abierta que Él va a abrir y que nadie puede cerrar. Y debemos estar confiados de que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Aquí lo que dice es fundamental porque no es que se le acorte a Dios la mano cuando las circunstancias del mundo cambian. Yo no recuerdo que todavía a inicios de este año haya estado en la ecuación de la programación de los grandes eventos mundiales o de los pequeños eventos empresariales o de las fiestas de alguna nación, el ingrediente de la cuarentena que estamos viviendo. Se le escapó a todo el mundo. No escuché a alguien decir, mira, estos meses con lo que está pasando ahorita en China, lo más seguro es que lleguemos a estar en esta situación, entonces pensemos en que los olímpicos los pasamos para el próximo año, pensemos, no, realmente comenzamos a hacer nuestros planes pensando en que las cosas iban a ocurrir como suelen hacerlo. ¿Con qué nos topamos? Pues con una situación que no esperábamos. Pero Dios, ¿será que Dios al inicio de este año sabía lo que estamos pasando? Sin duda, no solo eso, sabe lo que va a pasar. Forma parte de la ecuación de Dios. Y entonces cuando nosotros estamos conectados en oración, vamos a recibir dirección oportuna. Tengo miedo de perder mi empleo. Sí, el miedo es natural, pero no debemos de esclavizarnos por él. Debemos de abandonar el estadio del miedo e ir al estadio de la confianza. Alguien de los que está acá conectado puede decir, oye, yo tengo miedo, no de perder un empleo, de perder mi empresa. Mi empresa en la que he trabajado por meses o por años, ahorita está bajo una situación de presión increíble, una situación de vulnerabilidad absolutamente lamentable. ¿Qué puedo hacer? Vean lo que dice aquí la escritura en el Salmo 37, versículo 21. Y creo que no es el Salmo. Los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Me gustaría revisar esa cita. No, es correcta. Ah, correcto. Bueno, bien. Es correcta. Los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Obviamente trabajamos, nos importan mucho nuestras empresas y es correcto que así sea, pero la verdad es de que las empresas no duran mucho tiempo. Tarde o temprano, todas las empresas en las que trabajamos, todas las empresas en las que hemos invertido nuestros días y nuestra vida, esas empresas van a dejar de existir en algún momento de la historia. La realidad es de que nosotros debemos de estar apostando por cosas mucho más eternas, cosas que vayan mucho más allá de lo efímero y de lo temporal. Nos importan nuestras empresas, pero a Dios le importan
más nuestro carácter y le importa más nuestra repercusión y nuestra influencia en el mundo que nuestra empresa o que nuestro negocio. Esa es la realidad. La empresa más vieja de la que se sabe al día de hoy tiene cosa como de 1000 años. Es una empresa en Japón. Es atípica. La gran mayoría de las empresas que nosotros conocemos se desprendieron de la revolución industrial. No llega ni a 200 años. Y esta es una realidad que nos debe de recordar que al final Dios, con empresa o sin empresa, sigue bendiciéndonos, sigue tratando con nosotros. Ahora, si estamos en un escenario en el que somos los encargados, somos aquellos que estamos liderando la empresa y nos vemos en la penosa necesidad de cerrar. Este salmo que estamos viendo acá nos recuerda una condición que tienen los hijos de Dios, y esa es la condición de que pagamos. Y esto, digo, puede sonar muy mal, pero si tú estás en la penosa necesidad de cerrar tu empresa, sal sin deberle a nadie, págale a proveedores, págale a tus empleados, y si tienes que cerrar la empresa, ciérrala. A Dios no se le va a cortar la mano para ayudarte. Pero trata de salir con bendición. Yo siempre digo, sal por la puerta, no salgas por la ventana. Por la ventana salen los ladrones. Es decir, si tú pudieras andar en la calle, si eso fuese posible, y ves a una persona que está saliendo de una casa por la ventana, pues lo más seguro es que asumas que es un ladrón. A lo mejor es el dueño y se le perdieron las llaves. El asunto es que la persona que es el propietario sale por la puerta, y una situación que podemos llegar a vivir es la de decir, Dios, no veo alternativa, voy a cerrar mi empresa, pero ayúdame a cerrar sin deberle nada a nadie, como dice tu palabra. Hasta el último peso, hasta el último centavo, hasta el último dólar de lo que se le debe a los proveedores, se le va a pagar. Hasta el último centavo de lo que se le debe a los empleados, se le va a pagar. Ahora, la situación puede ser muy complicada. ¿Qué habría que hacer? Renegociar. He visto escenarios de empresas, no en esta contingencia, empresas que en una situación X se ven en el apuro de tener que cerrar. Me ha tocado, y esto lo conozco de primera mano, de empleados que se reúnen y que ellos dicen, vamos a hablar con nuestro jefe y le vamos a decir que de lo que nos corresponde por ley, solamente nos dé la mitad, o nos dé la tercera parte, o nos dé la cuarta parte, porque vemos que ya tronó, no tiene opciones, no tiene salida y no queremos hundirlo más. Vemos una situación de conciencia. Bueno, el trabajador no está ahí por placer, él trabaja y requiere un sueldo, pero puede ser consciente. Yo creo que este es un momento en que todos los que somos aquí empleados o todos los que son empleados, que estamos aquí conectados, este es un momento en el que debemos de saber que tenemos que estar orando por nuestros patrones. Están bajo una presión terrible. Voltean al gobierno y no ven ayuda. Voltean hacia la sociedad y la sociedad está exigiéndoles. No trabajo, pero págame completo. Seamos sensibles. Oremos por nuestros patrones y pongámonos, abrochémonos el cinturón. Pero los que son patrones deben de saber que Dios les puede poner un recurso que ni siquiera esperan, más allá de lo que puedan entender, para poder pagar a sus acreedores y salir por la puerta y no por la ventana de un negocio. Doctor Enrique. Hay una empresa que se quemó, completamente se quemó. ¿Sí me escuchan? Perfectamente bien. Ok, se quemó completamente. El 80% del pueblo trabajaba en esa empresa. Y pues imagínate no solo el temor, sino la depresión que los empleados tenían. Pero hizo algo el dueño, algo que es insólito, o sea, nadie lo esperaba. Los convocó, esto pasó en noviembre, se acercaba la Navidad, los convocó en un teatro a todos sus empleados, eran como 80, y les dijo, señores, ustedes van a seguir recibiendo tu sueldo. Y cuando ya esté en la empresa, vamos a regresar a trabajar. Hombre, una pandemia, pero positiva.
Cuando oyeron eso, se alegraron. A los 6 meses, la empresa ya estaba funcionando de nuevo. Y la gente de en gratitud, puso de su tiempo, puso de su esfuerzo, y el 30 o 40% del producto subió en esa empresa. Pero por ese ejemplo tan tremendo que este dueño de empresa dio. O sea, el que pierdes tu empresa, la experiencia nadie te la va a quitar. Lo que tú has vivido, nadie te lo va a quitar. Eso Dios te puede hablar y decir, hazlo de esta manera o de esta otra manera, como lo hizo este dueño de esta empresa tan, pues con 80 obreros, ¿te imaginas? Y Dios te va a guiar a abrir nuevas ideas, a nuevos caminos. O sea, Dios todavía nos guía y Dios nos puede abrir una puerta que ni siquiera nos imaginábamos que existiera. Sin duda, es importante y yo creo que es una de las situaciones más adecuadas para que nosotros renegociemos cualquier tipo de situación. Tengo miedo de perder mi trabajo, tengo miedo de perder mi empresa. Esta es otra situación en la que podemos vernos. No hay opciones en mi área laboral. Alguien puede decir, oye, ¿sabes qué? No solamente me quedé sin trabajo, sino que además no están contratando a personas con mi disciplina. Hay personas que se quedan sin una fuente de ingresos, pero que además están en un escenario, en un mercado en donde hay poca oferta de trabajos para los que ellos fueron preparados académicamente. Pero vean lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, más se pierde por falta de juicio. En el barbecho, es decir, en la tierra en donde se siembra, la tierra en donde se trabaja. Aquí nos dice la escritura, hay mucho pan, hay mucho potencial, pero ese potencial no se está aprovechando. Hoy es uno de los momentos más importantes en el que debemos de reconocer que el camino es la creatividad. Tenemos que salir de la zona de comodidad. Tenemos que salir de la zona de confort. Sí, es posible que cosas para las que nosotros nos hemos preparado hoy por hoy no estén siendo contratadas, no estén buscando profesionales en esta área. Esa es una posibilidad grande. Sin embargo, eso no nos limita a que Dios nos dé la creatividad, que Dios nos dé la salida y posiblemente vamos a encontrar nuevas formas de hacer cosas que ni siquiera sabíamos que podíamos hacer. Esto es importante que nos lleve directamente al Creador. El Creador, sin lugar a dudas, si tuvo la capacidad de crear todo cuanto existe, Él tiene la capacidad de darnos creatividad. Él nos puede poner las ideas. Les cuento esta historia. Este es un hombre que él trabaja como el director de una de las empresas de alimentos más grandes de este país. Estoy en México. Y por años, él ha sido el director general. Es una persona prominente, tiene un gran salario, vive muy bien, pero él tiene un anhelo en su corazón y es el poner su propia empresa. Es un hombre de fe y por años está orando y le dice, Dios, dame la idea de poner una empresa, dame la idea, dame la idea, dame la idea. Y pasan los años y él no se siente claro respecto a qué hacer. Es un hombre que tiene un gran salario. Él tenía la capacidad económica de poner tranquilamente un negocio, un buen negocio, pero él no quería eso. Él quería una idea de Dios. Eso es diferente. Entonces ocurre que un buen día, este hombre está nada más ni nada menos que sentado en la taza del baño donde dice el doctor Enrique, a donde el rey va solo. Cuando viene la idea. Y viene la idea y me dice, Edgar, ni siquiera me paré. Agarré algo ahí con qué escribir. Y puse 12 máximas. Hasta el día de hoy, él me dice, 25 años después, mi empresa se rige por esas 12 máximas. En ese momento que él me lo decía, su empresa vendía millones, facturaba millones de dólares por mes. Bueno, Dios nos puede dar una idea. Este es el momento en el que no vayamos corriendo como gallinas sin cabeza a ver qué sale, sino decir, Dios, yo estoy preparado
para X o y no están contratando en eso. Pero tú que ves todo el potencial que yo tengo, dime qué puedo hacer, dime cómo me puedo mover, dime a dónde puedo ir, dime qué puedo hacer y dime cómo puedo hacerlo. Y Dios puede poner en nosotros ideas geniales. Doctor Enrique. Tiene su micrófono apagado. Adelante. No, sigue apagado. Melody, no sé si cambió algo en la configuración. No, no ha cambiado nada. De hecho, estoy intentándolo hacer desde aquí y no me funciona. Ahí está. Ya, Se ya, abre y ya, se ya. cierra. Listo. Ya. Muy Ya bien. ni lo cierre. No. Fue una situación donde esta empresa era del gobierno, el gobierno los despidió, hicieron huelga, entonces desocupó a todo mundo, cerró la empresa. Y desde luego al cerrar la empresa, pues tuvo que indemnizar a sus obreros, a la gente y personas que se reinventaron, porque con ese poco dinero que les dieron, estoy pensando en uno en particular, empezó una empresa propia y esa empresa empezó vendiendo pollo. Y ahorita él no solo se sostuvo con esto, sino ganó mucho más de lo que estaba dándole la empresa. O sea, ahí es donde tú hablas de reinventarnos, de ser creativos, de no tirar la toalla. Pero el problema con esto no solo es el miedo, es la depresión. Nos deprimimos y decimos ya no puedo hacer nada cuando eres un potencial. En las manos de Dios eres un potencial si permites que Dios te dé las ideas, te ayude, te guíe y tú clamas a Él y Dios te va a escuchar. Sí. Es el creador. Así de sencillo. Cualquier cantidad de creatividad, ahí está. Esa es la fuente. No hay opciones en mi área laboral. El camino es la creatividad. Ahora, hablando de creatividad, no estamos solos. Para empezar, contamos con Dios, pero también es que contamos con otros. Así de pronto se nos cierra el mundo. Y cuenta Larry Burkett en su libro Los negocios y la Biblia de una situación que llega a pasar muy difícil un gran empresario con el tema financiero. Y entonces va con Larry, pues, un consejero, ya fallecido por cierto, pero muy afamado, y entonces lo busca y le pide que lo asesore. Larry decide atenderlo y le dice, te veo tal día, nos reuniremos a tomar un café y a platicar al respecto, pero te quiero pedir algo. Lleva a tu esposa. Y el hombre dice, ¿a mi esposa? No. ¿Cómo? Mi esposa no, ella no trabaja en este negocio. El negocio lo manejo yo. Larry insiste y finalmente el hombre decide llevar a la esposa. Después de que este hombre de negocios le presenta a Larry Burkett todo el escenario fatal en el que estaba, Larry dice, muy bien, antes de darte mi opinión, me gustaría escuchar la opinión de tu esposa. Y entonces ahí el hombre revienta. Ahí el hombre truena y dice, no, a ver. Accedí a que viniera, pero quiero que quede claro que ella no forma parte de la empresa, ella no está metida en el negocio, ella no entiende nada. Larry insiste. De acuerdo, pero quiero escuchar. Finalmente la mujer habla y cuando comienza a hablar, se queda pasmado el esposo. La mujer entiende lo que está pasando, comprende la situación y dice, yo creo que ante esta situación sería muy bueno estar haciendo esto. El hombre dice, pero ¿cómo es posible que sepas tanto de la empresa? Si tú no trabajas en ella. Le dice, pues no trabajo en ella, pero estoy casada contigo. Te escucho y vivo contigo las situaciones que vives. A veces tenemos la ayuda que Dios nos puede brindar a través de personas que están quizá más cerca de lo que pensamos. Diversifícate. Aprende a verte a través de los ojos de otros. ¿Cuál es el potencial que otros ven en ti? Ya nosotros nos podemos sentir muy ineficaces en ciertas áreas, pero los demás nos dicen, en realidad, no, es bueno, hazlo, continúa. Ahí hay una buena opción. Otra inquietud, otro temor que pudiéramos llegar a tener hablando de lo económico es, ¿qué dirán de mí si baja mi estilo de vida?
Yo he estado acostumbrado a tener un gran estilo de vida y ahora la situación no da para eso. Vean lo que dice la Escritura. Proverbios 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Cuidado con pretender ser lo que no somos. Pretender dar una imagen de gente que no somos. No sucumbas ante la pasarela de las redes sociales y de otras situaciones que pudieran de alguna manera obligarnos o hacernos sentir incómodos si tenemos que hacer ajustes en lo económico. Ten mucho cuidado porque este es un momento en el que debemos ser muy meticulosos con los pasos que estamos dando y la forma en la que estamos gastando el dinero. Doctor Enrique. Viene a mi mente Moisés. Moisés era un príncipe, era el hijo de la hija de Faraón y estaba acostumbrado a la buena vida, estaba acostumbrado a estar por encima de los esclavos y por encima de todo. O sea, era un hombre especial. ¿Qué sucede? Pierde su posición, pierde su lugar, se va al desierto por 40 años y se convierte en un pastor de ovejas. Pero si era un príncipe, se convierte en un pastor de ovejas. En ese proceso de pastor de ovejas, Dios le enseña muchas cosas y llega el momento en que él está listo para lo que Dios, lo que llama la Biblia el llamamiento supremo, el llamado para el cual Dios lo había traído a la tierra, a este mundo. Y gracias a Dios lo cumplió, pero pasó por ese proceso de quebrantamiento, de perderlo todo, por así decirlo, y empezar de la nada. O sea, empezó de cero, de fondo. Empezó de cero y después vimos lo que sucedió ahora. ¿Cómo la veo yo esta pandemia? Aquí vamos a ver muchos milagros en cierto sentido de gente que se va a reinventar, gente que ya no va a tener temor de qué dirá la gente, o yo tenía esto y ahora no tengo una casa grande y ahora tengo una casa chica porque en el sentido de que tuve que vender mi casa para poder pagar mis deudas, etcétera. Pero vamos a ver milagros y vamos a ver reinvenciones que van a bendecir a este mundo. Sí, eso ocurrirá, sin lugar a dudas. Con la ayuda de Dios. Vean lo que dice acá. Si se reducen mis entradas, pues no es que yo quiera andar presumiendo. El asunto es que ni siquiera me va a alcanzar para cubrir las necesidades de mi familia. A mí me ha desafiado desde hace muchos años Deuteronomio capítulo 2, versículo 6, en donde dice, y lo tomo en esta ocasión de la versión Reina Valera, compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Es decir, ¿cuántas veces no terminamos comprando alimento que no comemos, agua que no bebemos, ropa que no nos ponemos, libros que no leemos? Este es un tiempo en el que tenemos que ser absolutamente sabios en distinguir una cosa que es una verdadera y enorme diferencia, los deseos de las necesidades. Por años hemos confundido deseos con necesidades. Me gusta contar la historia de mi pequeña. Hace muchos años nosotros recibimos una instrucción, por cierto, del ingeniero Pepe Castillo, aquí en la sesión, en donde nos daba un tip que a él ha funcionado y que después yo adopté para mi familia y que nos ha funcionado muy bien. Nosotros vivimos cerca de la frontera con los Estados Unidos, una frontera muy peculiar y muy sanitizante. Y digo sanitizante porque de aquel lado hay muchísimos contagiados y de este lado bien poquitos, vieras. Ahí es donde uno no cree muy bien la información. Pero en fin, el asunto es que la gente suele ir de compras y pues estamos a 2 horas de camino. Hay gente que hasta se va y vuelve el mismo día. Pero tú sabes que llegas a los grandes centros comerciales en los Estados Unidos y pues se te van los ojos y todo se te antoja. Y entonces la instrucción fue esta: antes de que hagan el viaje, sencillo, hagan una lista. ¿Qué necesitan? Y después, una vez que cruzan la frontera, una vez que están en el lugar de las ventas y de las compras, entonces busquen estrictamente lo que tienen en la lista. Bueno, lo comenzamos a aplicar. Le pido a mis hijos, mi nena muy pequeña en aquel entonces, que hiciera una lista. Y entonces
ella hace la lista de lo que necesita. Estamos en el lugar de las tiendas y ella empieza a ver cosas que se le antojan y dice, papi, quiero eso. Perfecto, mi amor, claro que sí, pero ¿lo tienes en la lista? ¿Cómo? No, pues es que en la lista no lo puse. Y pues, ¿cómo lo iba a poner si ni siquiera sabía que aquí estaba? No, mi amor, si no lo pusiste en la lista, es porque no lo necesitas. Y si no lo necesitas, por más bonito que esté, no lo llevamos, ¿de acuerdo? Y pues, se fue quedando impactada, nos limitamos a la lista y regresamos. En el siguiente viaje le digo, mi amor, tu lista, vamos a ir de compras. Todavía salíamos de casa en aquellos entonces, imagínate nada más. Bueno, resulta que hace mi nena la lista. Cuando yo veo la lista, parecía lista del supermercado, larga. Caray, bueno, ¿qué pasó aquí? Mi amor, ¿y qué es esto? Cuando descubro el hilo negro, ella pone cosas que quiero, pero necesito. Le agarró la maña rapidísimo. No, mi amor, tú no necesitas tantas cosas, por favor. Bueno, el asunto es que dice la Biblia que engañoso es el corazón. Cuando hay los medios y la posibilidad, fácilmente nos autoengañamos y decimos, es que yo necesito esto, yo necesito aquello, cuando en realidad nosotros tenemos de parte de Dios un compromiso de que Él va a suplir todas y cada una de nuestras necesidades. No nuestras necesidades, no nuestras ocurrencias. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis. Esta es una situación realmente maravillosa. Las crisis nos ayudan a valorar lo que tenemos. Las crisis nos ayudan a que verdaderamente nos concentremos en lo que es importante. Por ejemplo, me ha llamado muchísimo la atención algo que se ha hecho muy popular en redes sociales y que en cierta medida quizá rebasa la frontera de lo racional, pero tiene que ver con la necesidad. Decía, o necesitamos tanto a los médicos y a las enfermeras que estamos descubriendo que no necesitamos tanto a los futbolistas. A la hora de los catorrazos se para el fútbol, pero los hospitales siguen funcionando. Las necesidades son distintas a los deseos. Hablando en particular de gente como los grandes deportistas, yo creo que está bien que ganen y que ganen bien por lo que hacen. Yo sé que ser un deportista de alto rendimiento no es fácil. Ellos tienen que dedicar muchas horas cada día y muchos años de su vida para poderse desempeñar bien. Lo que sí me parece que es un motivo de reflexión es si es que deben de ganar tanto, si debe de ser tan grande la diferencia, especialmente en el escenario de que evidentemente a la hora de la hora resulta que nuestras necesidades van en función de otras cosas. Y si debería de haber más equidad a nivel laboral en todo el mundo en ese sentido. Es importante hoy más que nunca distinguir entre deseos y necesidades. Muy posiblemente la situación misma nos va a orillar a eso. Aprendámoslo, quedémonos con ello. Les garantizo una cosa, vamos a salir de esta. No sé cuándo, pero vamos a salir. Pero cuando salgamos con la lección aprendida, sin lugar a dudas. Doctor Enrique. Viene a mi mente un pasaje también allá en Deuteronomio, muy interesante. Dice en el capítulo 1, el versículo 11, dice, Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Y también viene a mi mente la parábola del sembrador. La semilla que cae en buena tierra, dice que da a 30, a 60 y a 100. Y los agricultores de aquel entonces, cuando pones una semilla o a sembrar, te da 5, 6 o 7 veces más de lo que tú siembras. Pero aquí está hablando del 30%, el 60% y aún el 100%. Entonces aquí entra el hecho de saber qué es lo que yo necesito, qué es lo que es ser específico en mis necesidades, no en mis deseos, como tú dices. Mis deseos, ¿cuántos tenemos cosas en el garage o en la bodega o en un cuarto que tenemos ahí que nunca usamos? La misma guardarropa. ¿Cuánta ropa tenemos ahí que ahí está colgada y si la usas una vez al año, pues qué bueno. Decía un discípulo que su señora tenía casi 365 vestidos ahí y algunos ni siquiera nuevecitos, ni siquiera tenía tiempo para ponérselos.
cuidado con ese es un peligro que debemos estar alertas. Hablando de una situación, muchas gracias, doctor, en la que eventualmente pudiéramos llegar a estar en una premura económica. Ahí tenemos una fuente de ingresos. Es decir, cosas que hemos acumulado sin siquiera utilizar. No las verdaderamente requerimos. Son prescindibles y eventualmente las pudiéramos estar vendiendo. Vean lo que nos dice acá la presentación, se las pongo en un momento. ¿Cómo evitar endeudarme? Y va muy a tono a esto que estamos viendo acá. ¿Cómo evitar en este momento sucumbir ante la situación de una deuda? Vean lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 12. Lo tomo de la Nueva Traducción Viviente. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Vean el contraste. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Aquí vemos varios aspectos importantes. Uno de ellos es que ambos extremos resultan de pronto inconvenientes. Sin embargo, Dios eventualmente nos puede poner en cualquiera de los extremos. Y sea que tengamos mucho o sea que no tengamos nada, nuestra mesura debe de ser que estamos agarrados de Dios y debemos de guardar la calma, evitar compras por impulso. Hemos visto escenas terribles, las famosas del papel sanitario en la ciudad desde donde estoy conectado. En estos días tuvo compras de pánico, pero no fue de papel sanitario, sino fue de alcohol, de cerveza, porque resulta que el gobernador sale a decir que van a dejar de haber abastecimiento de bebidas embriagantes y la gente que se había guardado en sus casas, no, bueno, como decimos acá, se deschongó, salió a las calles y abarrotó los lugares para poder comprar las bebidas embriagantes. Y el asunto es evitar las compras de pánico, resistir las ventas bajo presión. Cuidado, hay que distinguir lo que quieres de lo que necesitas y este es un momento en que no te puedes estar saliendo de la raya. La gente va a tener la necesidad de vender y eventualmente tendrá que vender algo que tú no necesitas. Resiste las ventas bajo presión y ahorra. Si nosotros tuviéramos una cultura fuerte de ahorro, hemos escuchado por años que un profesional promedio debería de tener ahorrados la cantidad de ingresos suficientes para vivir 6 meses sin trabajar. Esto lo hemos escuchado por años. Hay quienes dicen que debería ser 1 año o 2. Ahorita, yo me pregunto, ¿cuántos de los que estamos conectados y cuántos de los que conocemos estamos preparados para no recibir un ingreso durante 6 meses? ¿Cuántos verdaderamente hemos hecho la tarea para estar revisando nuestras finanzas? Pues si no lo hemos hecho, es buen momento para comenzar y saber que los tiempos de vacas gordas existen y los de vacas flacas también. Y que es importante tener en mente que nosotros somos administradores. Doctor Enrique. Acabas de tocar un punto muy trascendental, vacas flacas y vacas gordas en la vida de José. Es increíble cómo Dios reveló, trajo esa revelación, prepárense. Le dijo al faraón, le dio la revelación, el sueño que tuvo el faraón. 7 años, o sea, no son 7 meses, no son 7 años que va a haber un hambre. Va a haber, no va a llover, no va a haber, o sea, no va a haber producto. Pero va a haber antes 7 años de abundancia. Hay que prepararnos. Ahora, estamos viviendo, no sabemos, oí de una empresa que ahorita nada más tiene para los siguientes 2 meses de sueldos. Ya la empresa se cerró y le está pagando a sus empleados. Dice, nomás tenemos para 2 meses más y no saben qué va a pasar, pero ya se están preparando en el sentido de que hasta qué punto estoy dispuesto, como tú decías el ejemplo, de que me paguen la tercera parte o la cuarta parte del sueldo, etcétera. Pero estamos viviendo esos momentos difíciles, esos momentos en que pues, estamos en casa, no podemos trabajar, no podemos traer ingresos a la casa, no podemos
etcétera. Estamos en una situación que nunca jamás había sucedido, al menos en el tiempo en que nosotros hemos vivido en esta tierra, pero debemos estar preparados. Y gracias a Dios vendrán momentos de abundancia, pero como dijo Pablo, he aprendido a contentarme. Aquí entra la doctrina del contentamiento. He aprendido a contentarme si tengo o si no tengo. Si tengo, qué bueno. Si no tengo, también qué bueno. O sea, no permitir que lo exterior, el tener o no tener, controle mi estado de ánimo. Sí, le puedo decir que yo he estado en contacto en estos días con empresarios que no estamos hablando de 2 meses. Que me dicen, Edgar, no tengo para la raya de esta semana a la que viene. 2 semanas. Wow. No tenemos una cultura de ahorro. Y ahorita eso nos está cobrando factura. Ahí está un principio. Un principio espiritual es el principio del ahorro. Parecería una contradicción porque alguien dice, si confiamos en Dios, bueno, pues Dios provee hoy y proveerá mañana, ahorita me gasto todo, pero no. La confianza en Dios tiene que ver con que nosotros estemos escuchándolo y obedeciendo, ¿sí? Nos dice, por un lado, ¿sabes qué? Confía en mí, no digas iremos y traficaremos cuando no sabes lo que va a ocurrir el día de mañana, pero también nos dice en la Escritura que el que es sabio no solamente ahorra para él, sino ahorra para la siguiente generación, deja una herencia. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Ahí nos está hablando acerca de un ahorro que se transfiere, de una transferencia generacional, aún en la cuestión no solamente espiritual, sino económica. ¿Cómo evitar endeudarme? ¿Cómo pagar las deudas que ya tengo? Vean lo que dice Proverbios 11:24, lo tomo ahora de la traducción en lenguaje actual. Quienes son generosos reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan, acaban en la miseria. El principio espiritual es que hay que pagar lo que debemos. Y si tú dices, es que no tengo para pagar, ¿de dónde voy a pagar? Dios es el proveedor. Dobla tu rodilla y pídele, ruégale a Dios que venga esa provisión y cuando llegue, paga. Conozco casos de personas que deben y que cuando tienen una entrada, en lugar de pagar, dicen, no, bueno, es que ahorita como está el apuro, mejor voy a hacer esto con este dinero y no pagan. Pagar es un acto de fe. Les cuento esta historia. Este es un misionero que viene a México hace muchos años. Él recibió un cheque de una agencia misionera en los Estados Unidos. Y en aquellos días, pues no era tan fácil como hoy, y eso que hoy todavía no es tan fácil hacer una transferencia internacional, pero en aquellos días era una cosa complicada. Tardaba mucho en llegarle ese cheque. Él tenía un problema de plomería en su casa, tenía un problema con el agua. Y entonces llama a un plomero o fontanero o como se le llame en tu región. Esta persona que arregla las tuberías del agua. Y entonces el hombre no fue, no llegó, tarda y llega hasta fin de mes. Ya se le había prácticamente acabado la liquidez a este misionero cuando llega el hombre, pero era mucha la necesidad que tenía ahí de arreglar el problema con el agua. Y le dice, mire, pásele, este es el problema. Así como lo arregla. Y total que llegan al punto en donde, listo, esto es lo que me debe tanto. Y entonces le dice el misionero, mira, tengo un problema. Yo te esperaba a inicio de mes. Ahorita ya no tengo yo forma de pagarte, pero estoy esperando un cheque. Si tú vienes en unos 10 o 12 días, yo te pago. Por eso se lo dijo hasta el final. El hombre se quedó pues sin más remedio que quedar con él en eso y se va. Y se va el plomero, se va el fontanero. En ese momento, Dios pone una palabra en el corazón del misionero y le dice, págale. Pero el misionero dice, ¿cómo lo voy a pagar si lo que me está cobrando es el único dinero que tengo? Si yo le pago ese dinero, no tengo literalmente dinero ni siquiera para ir a comer, ni siquiera para comprar comida. Y entonces, Dios le recuerda al misionero una palabra que está en Proverbios, capítulo 3, en donde nos habla acerca de pagar a quien es debido. Sale a la calle el misionero y le grita al fontanero, le pide que vuelva y le dice, mira,
quedé contigo de esto porque no tengo más dinero. Si te pago lo que tengo, me quedo en ceros, literalmente. Pero Dios me acaba de recordar esta palabra que está aquí en Proverbios. Le abre la Biblia y se la enseña. Porque yo creo en esta palabra, te voy a pagar. Y le pagó. Dice el hombre, dijo, no sabe el apuro que me saca. Yo ahorita tengo que llevar también a mi casa. Y Dios usó esa situación no solamente para tratar con el corazón del misionero, que después nos decía, llegó el alimento, llegó la provisión, literalmente sin dinero. Llegamos a estar con 0 pesos, con 0 centavos, y Dios siguió proveyendo a nuestra mesa. No solamente nos bendijo a nosotros, sino que lo utilizó para que fuera testimonio para otros. Doctor Enrique. Edgar, quiero compartir con todo nuestro auditorio que a los 9, 10 años de edad, cuando yo pensé con mi primer sueldo, ganaba en aquel entonces 25 pesos de aquel entonces. Ahorita 25 pesos no es nada. Y lo que sucede es que mi madre me llama y me dice, mira, mijo, porque me pagaban cada semana, 2.50 los vas a depositar en la iglesia, que me pagaban los viernes. El domingo vas a poner, pero 5 pesos de los 25 van a ir a tu banco, al banco. Dice, yo voy a hacer tu banco, lo voy a poner aquí en un sobre y ahí voy a poner tus 5 pesos. Y cuando quieras comprar algo, avísame, dime qué es lo que quieres. En aquel entonces yo quería unos patines. Dice, los patines te van a costar 75 pesos. Ok. Llegó el momento en que ya tenía los 75 pesos en mi banco, que era ese sobrecito que tenía mamá a mi nombre. Dijo, vamos a comprar tus patines. Ahí aprendí a comprar al contado, no en abonos, al contado. Aprendí a diezmar. Y eso que yo aprendí a los 9, 10 años de edad, le doy gracias a Dios porque nunca me metí en deudas. Lo único que me decía ella, lo único que puedes comprar en pagos es tu casa y quizás el refrigerador para que no se te eche a perder tu comida. Pero no compres nada en pagos. Todos los coches que yo he comprado, aún la casa, gracias a Dios, la pagamos en lo más pronto posible. Todo lo extra que nos llegaba al pago de la casa. Y te quiero dar testimonio, Edgar, que en este momento, después de nuestros todos años de vida, no hemos metido en deudas. Y yo creo que ese es un principio que debemos aprender todos nosotros, de darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El diezmo a la iglesia y ahorra, especialmente si estás viviendo esas vacas gordas. Sí, sí, sin lugar a dudas. Muchas gracias, doctor, por ese testimonio. Paga tus deudas. Quienes son generosos reciben y pagan y no acaban en miseria. Fíjense lo que ponemos acá. Enlista tus deudas. Cuando tú no tienes el control, pues es muy complicado que puedas verdaderamente hacer un plan de contingencia. Necesitas tener un control. Haz un plan y si vas a usar la tarjeta, nuestra recomendación es que la uses exclusivamente como medio de pago, no como crédito. Acá le llaman totalero, es decir, a la fecha de vencimiento tú pagas el 100% de lo que gastaste. Esto es para llevar las finanzas saludables. Obviamente entiendo que este es un tema, un universo, un concepto muy grande en sí mismo, pero este es el principio bíblico. Hay que pagar lo que se debe. Otro punto. ¿Qué hay acerca de los meses sin intereses? No sé, en otros países, aquí en México es muy común que en lugar de ir al crédito, se habla acerca de que, pues, la cosa la vas a comprar sin intereses, pero lo vas a pagar diferido, vas a pagar a plazo, como si fuera un crédito. Y entonces, vean lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Muchas veces nos autoengañamos. Preguntas, ¿realmente no tiene intereses? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta eso? Vale X a meses sin intereses, pero si lo paga de contado, entonces le hacemos una rebaja del 15%. Ay, bueno, pues me estás tomando el pelo, me estás metiendo los intereses ya en el precio. ¿Cómo que si lo pago de contado, entonces es más barato? Ese es un engaño. ¿Realmente lo necesito? La cosa está dura más que los pagos. A veces seguimos pagando algo que ya se nos descompuso, que ya ni siquiera funciona. Por cuestión de tiempo,
vamos a agilizar un poco más acá. Si usted quiere agregar algo, doctor, dígamelo con toda confianza. Alguien pudiera quizá identificarse con esto. Es que yo soy malo para hacer planes. ¿Cómo voy a hacer un plan? Vean lo que dice Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Yo estoy completamente consciente que en mi caso, yo no soy bueno para planificar las finanzas, pero tengo una esposa que sí. Y entonces me ayudo, o ella me ayuda. Nosotros tenemos que estar conscientes de cuáles son nuestras limitantes. Y si es necesario buscar una persona que sepa inclusive más que el cónyuge y el matrimonio va y busca a un tercero, nos pasó hace un par de años, comenzamos a meternos con el asunto de lo de la pensión. Yo trabajé en el Seguro Social, yo trabajé en 2 afores y les puedo decir que el tema no me es ajeno. Sin embargo, ya cuando comencé con los trámites de mi propia pensión, que pensé que estaba adelantándome mucho, faltaban más de 20 años para ello, lo que hice fue buscar a un profesional. Y fue para mí muy sorpresivo darme cuenta de todo lo que yo no sabía. Busca ayuda. Hay personas que saben más que tú y hoy más que nunca la gente está dispuesta a ayudar. Busca ayuda y disciplínate. Si tienes un plan, síguelo. Ese es uno de los grandes hándicaps en contra que tenemos en América Latina. No seguimos planes. Puede ser que tengamos el plan, la bronca es seguirlo. Quiero irme directamente a este punto. Fíjense, factores de control del dinero. El dinero en el mundo es controlado por muchas cosas. Pudiéramos resumirlas en estos 5 aspectos: recursos naturales, necesidades humanas, habilidad, fuerza y talento humano, circunstancias. Parece de pronto que la economía es algo que está totalmente fuera de nuestras manos. Y sí, en efecto, lo es. Nosotros no tenemos la capacidad de controlar la economía ni de nuestro país, menos del mundo. Pero Dios sí. Dios tiene la capacidad de ejercer sobre todos los factores de productividad del mundo su poder, su capacidad, y hacer que estos súbitamente, en un abrir y cerrar de ojos, cambien. Vean lo que dice Primera de Crónicas 29, versículo 11. Tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuya, Señor, es el reino. Tú eres excelso sobre todas las cosas. La potestad de Dios en la economía es a tal grado que es a donde los quiero llevar aquí. Ageo capítulo 1, versículo 9, en donde dice la Escritura: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Vean cómo dice: buscan mucho, trabajan mucho, pero producen poco. ¿Por qué? Porque Dios es el que controla verdaderamente la economía, desde nuestra economía personal, nuestra economía familiar y la economía del mundo. Para Dios no es ninguna sorpresa lo que estamos viviendo. Dios tiene prioridades. Y Él dice: ustedes están buscando su propia gloria, ustedes están buscando su propio beneficio, ustedes están buscando su propio provecho, ustedes están buscando su comodidad, se los quito en un soplo. Literalmente Dios es capaz de cambiar las circunstancias económicas del mundo en un abrir y cerrar de ojos. Pero ese no es el final de la historia. Vean lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo número 13, versículo 5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Este es el momento más extraordinario que podemos vivir para hacer un retorno a Dios. No solamente nosotros en lo personal y nuestras familias, sino también nuestras comunidades, la gente con la que hemos trabajado por años, nuestras iglesias, nuestros vecinos, nuestros familiares. Hoy es el tiempo, hoy es el día. La presencia de Dios está con nosotros, que nos ha prometido que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a desamparar. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.
Doctor Enrique, ¿algo que quiera agregar, por favor? Gracias a todos y de veras, qué oportunidad tan preciosa. Estas pruebas nos van a producir carácter, nos van a madurar, nos van a ayudar a reinventarnos, como tú nos estabas diciendo en la conferencia, y que estemos listos para recibir el reto y no paralizarnos con el miedo, porque el miedo ahorita es lo que está a todo galope, pero no lo vamos a permitir. Vamos a seguir adelante y vamos a salir con la ayuda de Dios triunfantes de esta pandemia. Edgar, yo quería comentarte, hay 3 preguntas que quisiera que contestaran. Una es que si vas a poder compartir una copia de esta presentación. Sí, absolutamente sí. Gracias. La segunda es, ¿cómo contar la asistencia cuando comparten equipos? Hay personas que están compartiendo equipos de computadoras. En una familia hay 1 o 2 personas o más. Y les recomiendo, por favor, que nos manden un correo electrónico con sus nombres al correo tsis@macu.edu. Y la otra... Creo que es un poquito complicado, mejor escríbelo aquí, ¿no? En el chat. Sí, es lo que estaba haciendo. Es lo que estaba haciendo. Ahí está. Y la otra es si se va a tener el video disponible para verlo después. ¿Y en dónde? Sí, el video va a estar disponible. Eso sí, yo no sé en dónde. ¿Dónde se va a poner, Melody? Lo podemos subir a la página de las conferencias. Yo creo que sí es posible. Pero, sí, el video va a estar disponible. Pero denos por lo menos 3 o 4 días para poder subirlo. Correcto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No, porque ya contestaste cómo se llamaba la empresa japonesa. Esas son las últimas, a menos que se me haya pasado alguna otra, pero fueron las que yo estuve captando en el chat. Bueno, pues aprovechamos en este momento para invitarlos a la próxima sesión. La sesión número 2 va a ser este jueves que viene. Atención, jueves 9 de abril. La cuestión de los horarios pues ha resultado bastante confusa porque, bueno, ustedes saben que tenemos diferentes usos horarios, pero va a ser a las 9 de la noche. Los jueves va a ser en la tarde-noche y los sábados siempre va a ser a esta hora, en la mañana. En México justo estamos cambiando de horario. Eso complicó más el poner en la publicidad bien porque hoy arrancamos a las 9, pero el próximo sábado vamos a arrancar a las 10 de la mañana, pero todos los demás van a estar a la misma hora que se conectaron esta semana. O sea, el mero hecho de explicarlo no es fácil. Cambiamos de horario. El asunto es que este jueves ya todos vamos a tener el mismo horario. Y van a ser las 9 de la noche en Argentina, las 8 en Venezuela, las 7 de la tarde o noche en México y las 5 en California. Las 8 de la noche, el horario central en los Estados Unidos, y por ejemplo, en Nueva York van a ser las 9 de la noche. Esta conferencia que viene se llama Esperanza para el Futuro y va a ser compartida por Ernesto Turoski. Él es argentino y sencillito, por cierto, de los buenos. Creo que está por acá conectado. Ernesto, un abrazo muy fraternal. Pero vamos a tener la oportunidad, el doctor Enrique Cepeda y un servidor, de estar como anfitriones en cada una de las sesiones, pero claro que vamos a dejar hablar, por cierto, a los conferencistas. Y en la última vamos a hacer un panel muy abierto, va a haber muchos invitados, y esto es importante porque para ese entonces queremos tener ya como un panorama de lo que está viendo. Aquí está el saludo de Ernesto Turoski. Ernesto, que Dios te bendiga, muchísimas gracias por formar parte de este esfuerzo tan grande. Y esto es el jueves que viene, pero el sábado, o sea, de hoy en 8, tenemos la sesión número 3. La sesión, acá nos preguntan en Panamá, ya chequen ahí su hora. Panamá, por ejemplo, ahorita en este momento, ¿qué hora es en Panamá? Aquí son las 10:15. Supongo que en Panamá son las 11:15. Bien. La sesión número 3 va a ser un deleite. 11:15, exacto.
la próxima semana, Panamá y el centro de México vamos a estar a la misma hora. Perfecto. Va a ser un deleite enorme. El sábado, de hoy en 8, la conferencista va a ser la hermana Lidia Cepeda, esposa del doctor Enrique, y nos va a hablar acerca de paz en tiempos difíciles. Créanme que es uno de los mensajes más necesarios hoy por hoy que vamos a escuchar. Toda esta serie está orada, hemos buscado mucho el rostro de Dios para que nos diga hacia qué estar hablando, y yo estoy seguro que cada uno de estos mensajes va a ser muy, muy impactante. Esperanza en el futuro el jueves, paz en tiempos difíciles el sábado, nos va a ir dando dirección. De mi parte es todo, les agradezco de verdad infinitamente la atención, las preguntas, los comentarios. Vamos a seguir en contacto, obviamente. Son varias sesiones, nos va a tomar todo el mes y parte del que viene, y nos gustaría decirles que el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos hoy por hoy sigue trabajando, lo está haciendo a través de esta plataforma de Zoom. Nuestros comités en Venezuela, nuestros comités en Ecuador, nuestros comités en México y en Estados Unidos se siguen reuniendo, todos de habla hispana, se siguen reuniendo a través del Zoom. Si alguno de los que está aquí conectado quisiera saber o tener más información o unirse a alguno de estos comités, bueno, escríbanos, ponga ahí en el chat, escriba información del CPEC o del CBMC, que es el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Y con gusto les mandamos información directamente a su correo. Y bueno, pues no sé, doctor, si usted quiera agregar algo más. Creo que ya no. Melody, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar? Hay una persona, gracias Edgar, hay una persona que tiene la mano levantada, no sé si quiera comentar algo, y lo otro es que si pudieras explicarles que es el mismo liga para todas las sesiones. Sí, el enlace que ocuparon el día de hoy se les va a volver a enviar por correo y se va a estar manejando. Sin embargo, si ustedes lo salvan, lo graban, lo tienen ahí a la mano, lo que yo hago es cuando estoy formando parte de un seminario como este, es que lo salvo en la barra del navegador. Entonces ya abro mi navegador, le pico arriba y entro. Entonces va a ser el mismo para todas las sesiones. Pueden tenerlo ahí salvado en su navegador y se van a ahorrar muchísimos líos. Pues creo que es todo. Que Dios les bendiga. Guárdense, cuídense muchísimo. Y entonces, este jueves es la cita. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo y bendiciones.